Hola amigos, bienvenido a nuestro programa Perlas de Sabiduría, un programa de Asamblea Espiritual Local o la comunidad local de Ceneguía. Estamos aquí con nuestro amigo, también parte del equipo de radio, Alberto Garrido, Alberto Garrido, nuestro amigo, siempre también acompañando cada vez que hay oportunidad. Muy bienvenida, Alberto. Gracias por acompañar. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Sí, estamos hoy día juntos nuevamente en este hermoso programa con la finalidad de poder compartir algunos temas que espero realmente sean una perla para todos ustedes. Sí, seguramente es una perla. Bueno, siempre empezamos el programa con una introducción, un corto introducción de qué es la fe Bahá'í, así que bueno, a veces para algunos que escuchan todas las semanas puede ser repetida, pero vale la pena, como es todavía una novedad dentro de la cadena de las religiones, realmente es uno el más reciente, el más nuevo, y refrescando y cada vez tocando algún aspecto de esa nueva religión. Bueno, la fe Bahá'í es una religión mundial cuyo propósito es unir a todos los pueblos del mundo en una fe común. Los Bahá'ís son los seguidores de Baha'u'lláh, quien será conocido como el prometido de todas las épocas por las tradiciones de casi todos los pueblos, que contienen la promesa de un futuro en el cual la paz y la armonía serán establecidas en la tierra y la humanidad vivirá en prosperidad, ¿no? Eso siempre hemos escuchado en todas las escrituras sagradas, la esperanza de que llegará un día que la humanidad vamos a vivir como una sola familia, ¿no? Un solo pastor, un solo rabino. Y, ¿no? Como dice Baha'u'lláh, que la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Bueno, una enseñanza básica de Baha'u'lláh es acerca de la esencia incognoscible de Dios y de cómo se comunica con la humanidad. Él es creador y nosotros somos sus criaturas. Cómo Él llega, de qué manera llega a nosotros. Ya que conocer su esencia está más allá de la limitada capacidad del hombre, cada vez que la humanidad pierda su sentido de espiritualidad y la crisis social se torna intolerable, Dios envía a sus manifestaciones, quienes son los educadores universales, ¿no? Si ahora miremos alrededor, vemos que realmente vivimos en una sociedad intolerable. Y también vemos que hemos perdido, la mayoría de la humanidad, hemos perdido el sentido espiritual, ¿no? Que somos seres espirituales, que estamos aquí con un propósito mucho más elevado de trabajar, ganar y gastar el dinero y estar detrás de comodidad material solamente, ¿no? Bueno, Dios envía a sus manifestaciones para guiarnos. Ellos son los educadores universales y de esa manera se explica la progresiva aparición de Krishna, Abraham, Zoroastro, Buda, Moisés, Cristo, Muhammad y ahora el Babi Baha'u'lláh, habiendo entre ellos una perfecta armonía y correlación en cuanto a sus enseñanzas fundamentales, ¿no? Así que, amigos, ellos no hablan uno contra el otro, sino más bien es como que uno, ¿no?, está en un colegio, aprende algo, va de un grado a otro grado, va a ir avanzando, aumentando su conocimiento, su sabiduría, su experiencia, y va a ir ganando un conocimiento y, un amplio, cada vez más conocimiento. Así que Dios envía más guías, ¿no? Lo que aprendemos en jardín, en colegio, en primaria, siempre va a ser base para lo que aprendemos en secundaria, después en universidad, en maestría, en doctorado, así, ¿no? Siempre lo que hemos aprendido nos sirve. Son escaleras para crecimiento. También en ese aspecto de temas y enseñanzas espirituales, ninguno se puede decir que no es válido, que no me sirvió o que no es verdad. Todos fueron verdad y son todas las religiones tienen parte de la verdad. Y así seguirá. Baha'u'lláh dice que
sus enseñanzas, su religión no es tampoco el último, ¿no? No es que de ahí termina y nadie va a venir. Más bien él dice que lo que él ha traído, las guías divinas, que a través de él Dios ha enviado para la humanidad, va a servir al progreso de esa civilización por lo menos para 1000 años, pero después vendrá otro o otra, no sabemos, enviado de Dios, y que nosotros tenemos que igualmente reconocerlo y obedecer sus mandatos. Bien, amigos, estamos en unos días muy especiales en la Semana Santa. ¿Por qué decimos Semana Santa, Alberto? A ver si tú explicas. Bueno, estamos en un país cristiano y en un ambiente cristiano, y en todos los países cristianos se celebra la Semana Santa. Sí. La Semana Santa es una semana conmemorativa, ¿no?, del sacrificio y del triunfo, ¿no?, de las enseñanzas de Jesús sobre toda una que genera toda una época, ¿no? Esto fue hace 2000 años, pero hasta ahora todavía tenemos esa fuerza, ese poder del sacrificio que él hizo en ese momento, ¿no? Y del triunfo de sus enseñanzas, ¿no? Así es. Entonces, sí, es una semana muy especial, es una semana de mucha conmemoración, aunque a veces hemos escuchado que dicen felices fiestas de Semana Santa, pero en realidad es más conmemorativa, ¿no? Sí, por todo lo que hizo de guardar, Jesús. como decían antiguamente, la palabra sí. No es de festejar, ¿no?, sino de guardar, de recogimiento, de conmemorar, ¿no? De conmemorar. Pero justo yo veo que todos dicen felices fiestas Pascuas. Ah, sí, es por eso tiene que ver con la resurrección. Ah, ya. Siempre, digamos, en el hemisferio norte, en Perú, en el mundo, se ha mencionado la Pascua como algo muy hermoso, muy bello, y se festeja, ¿no? Y quizás porque tiene que ver también con el nacimiento de la primavera en ellos, pero en los países del hemisferio sur, de alguna manera, el cristianismo está matizado no con ese espíritu de festividad, sino más bien con el espíritu de conmemoración del sacrificio de Jesús, ¿no? Sí, claro. Entonces eso ha matizado un poco el ambiente. Ah, muy bien. Uh-huh. Bueno, justamente como estamos, ¿no?, en esta semana tan especial, en esos días tan reflexiva, ¿no? Porque uno debemos reflexionar por qué Jesucristo llegó a sacrificar su vida. Lo máximo que tiene un ser humano es su vida, ¿no?, su existencia en este mundo, pero uno llega a sacrificar, debe tener motivos muy elevados, motivos muy importantes para que se desprenda de su vida. Entonces estamos justamente, ¿no?, hemos decidido hablar sobre reflexión, meditación, oración, ¿no? Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Muy Eso bien. sería Sí. la perla de esa semana, la perla de sabiduría. ¿Qué significa realmente la meditación? Si es importante o no. ¿Y por qué decimos reflexionar? ¿Sobre qué debemos reflexionar, no? Sí. ¿Está bien? Sí, muy bien. Y justamente en estos días el mundo cristiano y en general todos, nos incluimos también nosotros en ello, volvemos las lecturas también hacia los libros sagrados, ¿no? Así es. Porque en ellos es justamente el momento en que hay que aprovechar estas épocas para poder meditar, para poder reflexionar y realmente poder hacer inclusive un cambio en nuestras vidas, ¿no? Sí, sí, es cierto. Mira que dice Bahá'u'lláh tan hermoso, dice: medita sobre aquello que ha emanado del cielo de la voluntad de tu Señor, quien es la fuente de toda gracia, para que puedas entender el significado original, el cual está guardado en las sacras profundidades de las Sagradas Escrituras. Como tú dices, en verdad, esos días hay que volver a las Escrituras Sagradas y buscar ahí, tratar de explorar esa riqueza espiritual y nutrir nuestro alma, ¿no? Porque dice Bahá'u'lláh, necesariamente debe observarse la meditación a que se refieren las palabras 1 hora de reflexión
es preferible a 70 años de adoración piadosa, ¿no? Bueno, sí, si nosotros, por ejemplo, comenzamos a ver las películas que siempre pasan en Semana Santa, Me encanta. vemos que son bonitas, unas muy sufridas, pero también son interpretaciones muy literales. Eso sí, ¿no? pero por lo menos está repasando la historia. Claro, a lo que voy es que por eso es importante volver a agarrar el Nuevo Testamento, volver a agarrar la Biblia y leer en la misma fuente original de donde fueron sacadas o interpretadas esas películas que nos presentan por televisión. Claro que esas películas son hechas por Hollywood, de todas maneras tiene un sazón material. Y ¿no? Por seres humanos. Entonces de ahí la importancia de volver a la escritura, ¿no? Y poder leerlo y uno mismo entender, imaginar, meditar sobre ello, ¿no? Porque realmente muchas de las cosas que se dicen, muchas veces uno, o de lo que uno lee, muchas veces uno está acostumbrado a leerlas siempre, pero no las medita. Es cierto. O sea, las toma ya como algo natural, ¿no? Sí. Pero a veces, así como cuando se hace en un trabajo, se hace una reingeniería. Sí. O sea, que una empresa está funcionando muy bien durante mucho tiempo, pero llegan 10 años y dicen, no, hay que hacer una reingeniería. Es decir, volver a pensar todo aquello que hacíamos y volver a replantear aquello como para mejorar, ¿no? Entonces, esto, la Semana Santa, la interpreto como una especie de reingeniería, ¿no? En la cual hay que volver nuevamente a los escritos sagrados, hay que volver a la meditación, meditar nuevamente lo que significa cada uno de ellos para hacer esa reingeniería espiritual en cada una de las personas, ¿no? Cierto, es totalmente de acuerdo. Justo yo hoy día también en la mañana cuando me desperté en la cama estaba pensando en ese tema, que esas fechas tan especiales deben servir para uno de evaluar cada uno, ¿no? Evaluar en nivel individual su vida espiritual, su entendimiento de uno sobre las enseñanzas espirituales y ver de dónde estoy, ¿no? En qué nivel estoy de entendimiento de lo que me quiere decir Dios. A través de las escrituras sagradas, Dios nos está hablando, está diciendo está expresando sus expectativas de nosotros, está diciendo, quiero que seas así, asá, quiero que hagas esto. Quiero que no hagas esto, porque eso te va a dañar. Por eso que los enviados de Dios han traído leyes. Esas leyes no es de ellos, esas leyes son de Dios. Y Dios nos ha enviado de acuerdo de la necesidad de nosotros, de la época, en cada época, cómo guiarnos, ¿no? Como nosotros guiamos a nuestros hijos cuando son infantes, cuando son niños, cuando son prejoven o joven, de distinta manera, diferente forma de explicación, de ayudarles a entender. Dios también así nos ha guiado. Y si nosotros no lo entendemos, puede ser que leamos superficialmente, como tú dices, pero no meditemos, entonces no lo estamos entendiendo. Y cuando no entendemos, no tenemos la convicción suficiente de ponerlo en práctica. Bueno, me hablan de honestidad, de caridad, de felicidad, de obediencia, de solidaridad, pero cuando yo no lo entiendo, no ha meditado sobre el por qué debo practicar eso, entonces no lo voy a practicar, no va a ser parte de mi vida. Y eso es lo que ahora estamos tratando de hablar, ¿no, Alberto? Ese tema de meditar, de no ser superficiales en temas espirituales y de escuchar y leer las tablas, las palabras de Dios, sino reflexionar. En sí también la meditación nos ayuda a entender aquellas cosas que están en el trasfondo de la escritura también, ¿no? Sí. Quizás nuestra profundidad inicialmente no es mucha, o en algunas cosas es más que en otras, pero el hecho del esfuerzo individual de utilizar la razón, de poder, de buscar entendimiento, ¿no? Es justamente esa parte que nos ayuda a crecer también espiritualmente, ¿no? Ahora, la parte espiritual, cada uno es responsable de su espíritu, ¿no? Así es. No podemos echarle la culpa a otra persona que porque le preguntamos, nos dijo tal cosa, nosotros nos pasó tal cosa. Claro. ¿No? Todo lo que es el ambiente espiritual individual de cada persona es responsabilidad de nosotros mismos. Es verdad. Ya no estamos, por ejemplo, como hace miles de años, en los cuales muy poca gente sabía leer. Ahora todo el mundo puede leer, puede tener acceso a las escrituras sagradas de cualquier religión, entenderlas, meditarlas, ¿no? Buscar consejo en ellas, ¿no? Así es. ¿No? Y
Y cuando uno lee las escrituras sagradas, debe meditar el por qué me dicen hagas eso, no hagas esto, ¿no? Es como tú dices, cada uno es responsable de su alma, como también de su cuerpo, ¿no? Nosotros buscamos lo mejor para nuestro alimentar nuestro cuerpo, o el lugar más de buen clima, ¿no? Cuando hace frío nos abrigamos, cuando hace calor tratamos de refrescarnos, cuando estamos con el cuerpo sucio nos bañamos. Así como nos preocupa ese cuerpo físico, de mismo modo debemos también sentir la misma responsabilidad sobre nuestro cuerpo espiritual y mantener ese espíritu siempre en buen estado. Para estar en buen estado debe nutrirse espiritualmente a través de la oración, de meditación, que es una disciplina también, meditación, ¿no? Y como dice aquí las escrituras bajáis, dice, a través de la facultad de la meditación, el hombre alcanza la vida eterna. A través de ella, él recibe el soplo del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu son otorgados por la reflexión y meditación. Quiere decir que si no reflexionamos, no meditamos y superficialmente solo leemos algo, en verdad no vamos a llegar a esa vida eterna. Sí. Quiere decir que nuestro alma no crece de acuerdo de las leyes que le corresponden. Es como a un niño no darle la comida que necesita. Se va a ir debilitando, de repente no va a tener la misma, ¿no? Como el cuadro natural dice, tiene que crecer tanto de talla, tanto de peso en tal edad, no va a crecer. También nuestro alma puede quedarse así como bajo peso. Sí, algo que estaba recordando también, ¿te acuerdas el gran problema que hay a nivel mundial sobre la comprensión lectora, ¿no? Ah, sí, sí. Y mucho ayudaría si también se enseña desde pequeños, por ejemplo, cuando se lee un escrito sagrado o inclusive cualquier otro escrito que lleve alguna enseñanza, a meditar, ¿no? Así es. Porque la meditación conlleva en sí una comprensión lectora, sí, que no la tenemos normalmente, ¿no? Entonces, muchas personas pueden decirle a uno, sabes que yo me he leído todo mi libro sagrado, sí, y lo conozco de pe a pa. Tengo de memoria. Pero lo has meditado. Eso. ¿No? ¿Realmente comprendes el trasfondo de cada uno de esos párrafos que has leído? Eso es importante. ¿No? Y realmente no hay persona que creo que pueda abarcar en profundidad todo un libro sagrado, cualquiera que sea porque las enseñanzas divinas van más allá del conocimiento humano inclusive, ¿no? Cierto. No, y tienes razón, uno puede tener hasta de memoria, puede tener, por ejemplo, la Biblia en caso de cristianos, o Corán en caso de musulmanes, o otros libros sagrados, uno puede tener hasta de memoria, pero si no la ha reflexionado, es que no la ha comprendido, no la ha entendido, ¿no? Y por eso que es muy buena disciplina que desde niñez uno ayuda de que los niños cuando oran, por ejemplo, nosotros tenemos oraciones para niños, eso que dice, oh Dios, guíame, protégeme, ilumina la lámpara de mi corazón, haz de mí una estrella brillante, tú eres el fuerte, el poderoso, ¿no? Como, por ejemplo, una oración tan sencilla, tan simple, que enseñamos a los niños, cuando aprendan a meditar sobre las palabras. ¿Qué es cuando uno dice el Dios, tú eres el fuerte? ¿Qué es fuerte? ¿Qué significa fuerte? ¿A quién llamamos fuerte? ¿Qué es poderoso? ¿Qué significa poder? ¿Qué tipo de poder pensamos que tiene Dios, no? O por ejemplo, que haz de mí una estrella brillante. ¿Qué hace una estrella? ¿No? Una estrella brillante que ilumina el camino, ¿no? Que guía el camino. O bueno, no sé, todas las palabras desde niñez, cuando los niños aprendan a reflexionar, entonces no van a crecer como superficialmente, ver también otros aspectos de su vida, no va a ser tan superficial, ¿no? Uh-huh. La conciencia crece, conforme meditamos, reflexionamos, la conciencia crece. Si no, podemos tener 1000 libros de memoria y no cambia nada. Sí, lo que también referente a eso de la meditación, también es importante meditar el aspecto del servicio y del servicio a los demás y del amor que trajo Jesús, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay
hay sermones inclusive, por ejemplo el sermón de la montaña de Jesús, donde uno lee y ve, por ejemplo, cuáles son las condiciones, ¿no?, de renuncia y también de servicio. Por ejemplo, yo lo tengo acá, le podría dar lectura, Sí, sí, como para poder. Esto dijo Jesús, ¿no? Dijo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores y a vosotros. Entonces, por ejemplo, esto es algo bellísimo y está hablando de muchos temas. Está hablando de misericordia, está hablando de justicia. Está, por ejemplo, dice: dichosos los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué lindo, ¿no? Y a veces cuando hablamos nosotros del tema de la paz mundial, dice: ¿y eso dónde está, no? ¿En qué lugar? Por ejemplo, en el Sermón de la Montaña está claramente lo que dice Jesús, ¿no? Entonces, tiene una composición ética espiritual tan profunda que si nosotros meditáramos sobre esto encontraríamos muchas de las cosas que muchas veces dicen. Por ejemplo, ¿no?, el tema de la paz, ¿no?, el tema de la justicia, ¿no?, el tema de la misericordia, el tema de saciar espiritualmente a los demás, el tema del servicio, tantas cosas que están inmersas que uno puede encontrar en un texto sagrado, ¿no?, porque es dicho por Jesús, ¿no? Entonces, estamos viendo de que, por ejemplo, este es un texto maravilloso como para meditarlo, por ejemplo. Así es. Y sí, mira, sí que los cristianos del mundo, sí, todos en época de Jesucristo hasta ahora, entendíamos y practicábamos eso, ya el mundo era un paraíso, ¿no? La cosa es como dices, pues muchas veces la gente se ha dejado llevar por interpretaciones de otras personas o simplemente leerlo pero no meditarlo. Es como comer y no digerir. Si comemos comida y no digerimos, en verdad las bondades de ese alimento no llegarán a nutrirnos. Tampoco si oramos o leemos, pero no llegamos a entender, reflexionar sobre esas palabras, no llega a ayudarnos a crecer nuestra conciencia, nuestra espiritualidad, ¿no? Bueno, ese tema de meditación está en todas las épocas, en todas las religiones anteriores. Por ejemplo, Krishna tiene sobre muchos escritos, pero por ejemplo uno de esos que dice Krishna, mira, en Bhagavad Gita, el libro de hinduismo, él dice que los pensamientos del hombre se integran por medio de la disciplina, bueno, que ellos usaban yoga, del esfuerzo continuo, que no se desvían hacia cosa alguna en absoluta, meditando de esta manera acerca de la divina, todo altísimo persona, el hombre se eleva hacia altísimo, ¿no? Como que la meditación ayuda a crecer. Después también los budistas hablan también y tienen una disciplina, bueno, ellos aferran realmente mucho al tema de meditación y hablan sobre que, bueno, es uno de los escritos que dice: despierta, es hora de despertar, eres joven y fuerte, ¿por qué vacilas? ¿Por qué eres perezoso e indeciso? Eso no es el camino hacia la sabiduría. Sé estricto con tus palabras, controla tu mente, no permitas que el cuerpo haga mal. Este es el camino hacia la sabiduría. Estos son los 3 caminos que conducen hacia ella.
¿no? Entonces habla de felicidad, de amistad, de libertad y bueno, todo que de caridad también, ¿no? Dice Buda, deberéis aprender la virtud que es la meta más ambiciosa y tiene la facultad de la felicidad. Deberéis dedicarlos a la caridad, esmeraréis en una actitud serena y en pensamiento de amistad, ¿no? Entonces uno ve que en todas épocas, en todas las escrituras sagradas, en verdad el ser humano fue invitado de reflexionar, de meditar. Sí. No es que solamente Dios dijo, vino, dio su vida y se fue. Y sí que no. La meditación está presente en todas las religiones. En todas las escrituras sagradas. En Corán también, en las escrituras bahá'ís. Bueno, aquí tenemos mucho para compartir en las escrituras bahá'ís sobre la meditación. Pero por ejemplo, uno que también dice en Corán, dice, bueno, hay muchas aquí citas bonitas, pero uno por ejemplo dice, y aquellos que creen en Dios y en sus profetas sin hacer diferencia alguna entre ellos, esos obtendrán su compensa. Dios es indulgente y misericordioso, ¿no? Como que también las palabras de un enviado de Dios a otro siempre es algo continuo y no hay que crear diferencia entre ellos. Si eso por ejemplo entendemos, no vamos a tener prejuicio con la gente de otras religiones, con seguidores de otras religiones, ¿no? Bueno, aquí hay mucho sobre meditación, entonces seguimos ahí con... Justo también cuando menciona de no hacer diferencias entre uno y otro, es una manera también de decir no verlos a ellos, ¿no? Sino ver a Dios que habla a través de ellos, ¿no? En verdad, ¿no? Eso es lo que Baha'u'lláh dice, uno debe conocer el amigo en cualquier vestimenta, ¿no? Si yo soy tu amigo, entonces te conozco cuando estás en terno, cuando estás con jean, el vestimento no me va a privar de conocerte como amigo. También cuando llegan los enviados de Dios en todas épocas, nosotros tenemos que tener ese olfato espiritual de reconocer la palabra de Dios y no mirar al nombre, dónde nació, cómo vivió, cuántos años tuvo. Esos en verdad son ya el aspecto material y físico de la vida de cada enviado de Dios, ¿no? Muy bien, amigos, en el radio entramos en un espacio de comercial, pero regresamos con ese tema tan interesante que es la oración, meditación para esta Semana Santa. Ya volvemos. Bien, amigos, continuamos con la perla de sabiduría de esta semana, este programa que es la perla de reflexionar, meditar, orar. En verdad hemos tomado ese tema por estos días de Semana Santa, que es un espacio de recogimiento, de reflexionar y de autoevaluar también nuestro estado espiritual. Es muy importante porque, como dice Abdul Baha, dice, Dios ha enviado a los profetas con el propósito de vivificar el alma del hombre para que alcance conocimientos divinos superiores. Ha revelado los libros celestiales para este gran propósito. Por ello el aliento del Espíritu Santo ha soplado en los jardines de los corazones humanos. Las puertas del reino divino se han abierto a la humanidad y las inspiraciones invisibles enviadas desde lo alto. Este poder divino e ideal ha sido otorgado al hombre a fin de que se purifique de las imperfecciones de la naturaleza. Así que los enviados de Dios que vienen, Jesucristo cuando vino, sacrificó su vida, así como otros enviados de Dios en otras épocas, Krishna, Buda, Zoroastro, Moisés, Muhammad, el Babi Baha'u'lláh, todos han venido para que nos liberan de esa de esclavitud de los instintos naturales y las tendencias físicas, ¿no? En verdad ellos son como los jardineros y el mundo de la humanidad es como el terreno de su cultivo. El desierto y la jungla es donde ellos hacen su labor. Entonces debemos prestarnos a esas enseñanzas y dejar que esas palabras, esas enseñanzas, esas guías, esas leyes lo entendemos primero y ponemos en práctica conscientemente,
con responsabilidad, ¿no? Bueno, hay mucho aquí, temas muy interesantes, palabras muy sabias sobre meditación. Sabemos que en el mundo occidental, en verdad, tenemos muy poco costumbre de meditar. ¿No es así, Alberto? En verdad, en el Oriente, la gente, por ejemplo, los budistas, hindús, ¿no? Tienen mucho más hábito de meditar, pero en el Occidente no meditamos mucho, ¿o sí? O yo no siento. Es otra manera, ¿no? Pero es otra manera que está más llevada hacia el lado de la reflexión. Pero como meditación no hay un hábito, pero es más llevado hacia la reflexión, hacia el raciocinio, ¿no? Es otra manera de ser también del occidental, ¿no? Ya, porque Baha'u'lláh da pasos, ¿sabes? Baha'u'lláh habla sobre meditación, él dice que hay un signo de Dios, ¿no? Hay un signo de Dios en cada fenómeno. Y dice, el signo del intelecto es la contemplación. El signo del intelecto es la contemplación y el signo de la contemplación es el silencio, porque es imposible para un hombre hacer dos cosas a un mismo tiempo. No puede hablar y meditar a la vez. Entonces el primer paso para poder meditar es estar en silencio, contemplar y estar en silencio. Ese es el primer paso, ¿no? Después dice, es un hecho axiomático que mientras se medita, se está hablando con el propio espíritu. Entonces, como que, bueno, por ejemplo, cerramos los ojos o estamos en un ambiente tranquilo porque los sentidos físicos no reciben mucha información del mundo externo y podemos entrar en nuestro propio espíritu, poder estar en contacto con nuestro espíritu. En tal estado mental, eso dice Baha'u'lláh, en tal estado mental, hacéis ciertas preguntas a vuestro espíritu y él os contesta. La luz se abre paso y la realidad se manifiesta. Entonces tenemos que entrar en un estado de contemplación, de silencio, y cuando estamos meditando hablamos con nuestro espíritu y hacemos preguntas y nuestro espíritu nos contesta. Ahora eso me hace recordar que muchos psicólogos ahora están llegando a esa conclusión y sus terapias están basadas justamente en eso, que las mejores respuestas tienen las personas en su interior. Ya no hay que buscar por medios externos la solución y las respuestas, sino hay que ayudar que la persona entre en su propio ser, busca si tiene resentimientos, odios, traumas y todo, y de ahí por interiormente llegar a poner bálsamo, curarlo, remediarlo, ¿no? Entonces vemos que la meditación es una terapia, realmente una terapia que Dios nos ha dado los pasos para que diariamente nosotros podemos autocurarnos, podemos buscar las respuestas que necesitamos para no tener ese bienestar interior. Y es muy antigua, ¿no? Es antigua. Muy antigua. Sí. Y la ciencia recién la está redescubriendo y dándole otras, otras interpretación, otro uso, otra manera de ser. Pero la meditación desde siempre ha sido la que ha dado respuesta a los problemas más profundos de los seres humanos, ¿no? Sí. Y ha dado verdadera felicidad, ¿no? Porque las personas se encuentran, son amigos de sí mismos. Cuando meditamos, hablamos con nuestro ser interior, creamos esa relación con el yo espiritual y yo material, cómo vivo. Entonces, ¿qué decisiones tomo? Y el yo espiritual nos ayuda, de uno mismo. Por eso dice Baha'u'lláh que no podéis aplicar el nombre de hombre a cualquier ser carente de esa facultad de la meditación. Sin ella, el hombre será un mero animal, inferior a las bestias, ¿no? Imagínate que un ser humano nunca medita, entonces no descubre nada, no se conoce a sí mismo, sus capacidades, sus cualidades, sus atributos, y estará viviendo como un animal solamente en el nivel material superficial, ¿no? Buscando comodidades materiales. Claro. ¿No? En base a placeres, a satisfacciones, ¿no? Claro, es algo muy
Es muy importante, digamos, la meditación, Sí. y es es una de las herramientas espirituales que tenemos más poderosas, ¿no? Sí, sí, verdad. Por eso que dice también Bahá'u'lláh que a través de la facultad de la meditación el hombre alcanza la vida eterna. A través de ella recibe el soplo del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son otorgados en la reflexión y meditación. Entonces, cuando decimos ahora en Semana Santa, por ejemplo, es un espacio, son días muy especiales para reflexionar, meditar, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Con qué propósito me ha creado? Si estoy portándome de acuerdo de sus expectativas realmente o no, sus enseñanzas, estoy practicando sus enseñanzas, estoy entendiendo sus palabras, qué me quiere decir. Bueno, todo eso. Dice también Bahá'u'lláh que el espíritu del hombre es informado y fortalecido durante la meditación, ¿no? Informado y fortalecido durante la oración. A través de ella se revelan ante su vista cosas de las cuales no tenía conocimiento. A través de ella recibe inspiración divina y a través de ella recibe alimento celestial, ¿no? En verdad es un tratamiento diario que debemos dar a nuestro espíritu y debemos crear, aunque sea, bueno, no es necesario estar horas y horas meditando, pero aunque sea 5 o 10 minutos diariamente, debemos crear ese espacio. Por eso que mucha gente ahora sufre de enfermedades como ansiedad, estrés. Esas enfermedades no creo que existían hace unos 2 o 3 generaciones anteriores, ¿no? Porque la vida, el estilo de vida era diferente y era más relajada, daba ese espacio de meditar, pero ahora en verdad que es muy acelerado. Y también en esos tiempos, digamos, hasta el siglo XIX o inicios del siglo XX, todavía la gente daba un espacio, ¿no?, de su vida para la parte espiritual, ¿no? Así es, sí. Después se fue perdiendo eso. Cada vez la gente tiene menos tiempo para el espacio espiritual, para orar, para meditar, Por eso cuando las personas, hay muchas personas que cuando nuevamente vuelven a entrar en contacto con las enseñanzas, por ejemplo, de Jesús, las enseñanzas en los libros sagrados, para ellos es todo un descubrimiento, ¿no? Es como que fuera algo nuevo. Claro. Pero es porque ya se había perdido esa práctica, ese ¿no? contacto, ¿no? Imagínate que eso quiere decir que uno pierda contacto con sí mismo, porque cuando hablamos de meditación estamos hablando de entrar en nuestro mundo interior y tocar esa dimensión espiritual de nuestro ser, de nuestra naturaleza. Y si uno no ora diariamente, no medita, yo no sé, seremos ajenos a nosotros mismos. Por eso que de verdad que perdimos el sentido de la vida, el propósito de la vida. Bueno, también dicen las escrituras bahá'ís que la meditación es la llave que abre las puertas de los misterios, porque nuestro entendimiento material se nutre de entendimiento espiritual, de esa guía divina. En ese estado el hombre se abstrae y se aleja de todos los objetos que le rodean, ¿no? De todos los en lo externo, ¿no? Externo, sí. La información. Y en esta subjetiva disposición de ánimo, él se sumerge en el océano de la vida espiritual y puede descubrir los secretos de las cosas en sí mismas, ¿no? Eso es increíble. ¿Y por qué nos privamos de ese don que tenemos? Sí. Bueno, estamos conversando justamente de la importancia de la meditación, debido a que cuando tenemos acceso a un libro sagrado es necesario meditarlo, sus escritos, sus enseñanzas, encontrar la profundidad y aquellas cosas que van más allá de la letra, ¿no? Sino lo que realmente, digamos, tiene muchos significados. Dios, cuando habla a través de sus mensajeros, habla de una manera tan completa que nosotros, si solamente vemos la letra, encontramos una parte de la enseñanza, pero si meditamos, podemos profundizar y tener la capacidad de poder
captar a las otras enseñanzas espirituales que están también, porque las enseñanzas de Dios son muy profundas, ¿no? Detrás de cada palabra hay un mundo de enseñanzas, ¿no? Y nosotros no podemos quedarnos tan pobre, quedarse solamente en lo superficial, ¿no? Sí, por eso muchas veces cuando se habla de las enseñanzas de Dios se habla de un mar de conocimientos, ¿no? Entonces un mar, uno puede entrar al mar tan próximo a la playa como quiera, como también zambullirse en el mar y llegar hasta las profundidades y poder encontrar esas riquezas y perlas, no gemas, cosas que haya dentro del mar. Pero justamente es por eso, ¿no? Siempre las enseñanzas de Dios están ligadas hacia una profundidad, no están ligadas con un significado que va mucho más allá, inclusive de nuestro propio entendimiento. Probablemente toda la vida uno puede haber entendido un párrafo como de una manera, pero a los 50, a los 60 años lo vuelve a leer y comprende otro ángulo del mismo párrafo. Sí. Que antes no se le había ocurrido, ¿no? Cierto, y como dices, las perlas en verdad no están botadas en la costa, ¿no? En las playas. Uno tiene que sumergirse, como dice Baha'u'lláh, sumergen en las profundidades de mis palabras para que descubren esas perlas de sabiduría. Sí, el otro que estaba pensando también es que el beneficio que el ser humano ha tenido a través de los tiempos justamente con la meditación, ¿no? Porque ese ejercicio ha hecho crecer también a la humanidad. El esforzarse, cuando uno se esfuerza por aprender algo, por poner en práctica algo, igual como cuando uno está en el colegio, si uno en el colegio no hace las tareas, si uno en el colegio no aprende las lecciones, no avanza, se queda en lo mismo. Entonces lo que hace que el alumno avance es justamente el comprender, el entender, el poner en práctica. Y una vez que ha hecho eso, ya pasó de año, porque ya eso ya está hecho, ¿no? Claro. Entonces, todas estas enseñanzas han hecho también progresar a la humanidad, ¿no? La han preparado para mayores retos, ¿no? Para mayores cosas, ¿no? Ahora, ¿sabes qué? Me parece algo realmente ilógico que teniendo ese don, esa capacidad de meditar, de reflexionar y que no lo utilicemos, ¿no? Eso sería una pérdida. Es una riqueza del ser humano y que nosotros no lo utilicemos, porque todos sabemos que nosotros no solamente tenemos esas capacidades externas, ¿no? Los sentidos, por ejemplo, tenemos una vista que puede ver lo que nos rodea, pero tenemos una vista interior. Nosotros, un ejemplo es los sueños. Cuando dormimos en la noche, nuestros ojos están cerrados, del oído, de repente silencio, no escuchamos nada. Pero en nuestro sueño nosotros viajamos, caminamos, hablamos, vemos, escuchamos y todo. Quiere decir que nosotros no somos solamente seres materiales y tenemos capacidades. Tenemos ojo interno, oído interno, ¿no? Todo una naturaleza también espiritual, claro, y que debemos conocer y aprovecharlo. Y eso también nos hace ver la inmensidad de los mundos de Dios, ¿no? Así es. Porque ese mundo de los sueños también está dentro de la creación. Claro. O sea, es parte de los mundos de Dios. Y es una prueba que no somos meramente espiritual. Muy bien, entonces esa facultad de la meditación libera al hombre de su naturaleza animal y le hace discernir la realidad de las cosas y le pone en contacto con Dios, ¿no? También un poco, ¿qué tal si hablemos de oración ahora? Porque, ¿no? Necesitamos es complemento. En todas las escrituras sagradas vemos que se habla de oración, meditación. Es casi inseparable, se puede decir, ¿no? Uh-huh. Un poco de oración también, porque ya creo que de meditación sí hemos dado un poquito de información aquí y ojalá que los amigos, ¿no? Pueden ir poniéndole en práctica y disfrutando esa facultad de meditación. Sí, la oración se menciona que es una conversación con Dios, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a pensar, dice, o sea, la oración revela una belleza, ¿no? Que es una belleza hacia la divinidad, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros oramos, hay dos tipos de oración. Las oraciones que nosotros hacemos por nosotros mismos, ¿no? O sea, que son nuestra inspiración, producto de nuestra necesidad, y oraciones que son dadas por las manifestaciones de Dios, que son dejadas por ellos.
¿no? Si por ejemplo hablamos de un Padre Nuestro o de una oración que yo me puedo inspirar bellamente, obviamente el Padre Nuestro es muy superior a cualquier oración que yo me imagine, porque en este caso fue dado por Jesús, ¿no? Entonces, las oraciones tienen digamos, dos ramas, digamos, ¿no? Mayormente algunas iglesias prefieren las oraciones reveladas y otras iglesias prefieren las oraciones que le brotan a cada una de las personas del corazón, ¿no? Y de su espíritu. Cualquiera que fueran ellas, digamos, la oración tiene ese poder de podernos comunicar con Dios. Muhammad dice que la oración es una escalera entre el cielo y la tierra, porque a través de ella nosotros podemos ascender hacia los mundos celestiales, ¿no? La oración, recordemos que, por ejemplo, Jesús cuando deja el Padre Nuestro, ¿no? Él lo pone como muestra de un ejemplo perfecto y es la única oración que él deja, ¿no? Sí. Porque la otra, bueno, el sermón de la montaña, bueno, en sí es un sermón, pero la oración en sí que él deja como única es el Padre Nuestro. Y es hermoso, ¿no? Bellísimo y muy profundo, ¿no? Entonces, no hay que dejar de hacer uno por el otro, ¿no? O sea, orar una oración de nosotros mismos no significa dejar de hacer las oraciones que están reveladas. Es más, para los bajáis, las oraciones reveladas tienen un poder ilimitado, ¿no? Porque son palabras de Dios, son no palabras, son nuestros. No, son directamente palabras de Dios, ¿no? Revelado desde el cielo. Revelado, sí, sí. Entonces, las oraciones justamente deben ser bellas, alturadas, deben buscar no solamente la ventaja de uno, sino más bien para todos, ¿no? Orar, por ejemplo, en el momento de orar hay que ser desprendido, ¿no? Porque si yo voy a orar para ganarme la lotería, no hay un desprendimiento en ello, ¿no? Pero si oro de una manera en la cual pido, bueno, puedo pedir salud, puedo pedir bienestar para toda mi comunidad, es algo muy bello, ¿no? Es algo donde en la oración tenemos la oportunidad de ser desprendidos, ¿no? Y ser benéficos con el resto de nuestra comunidad, de nuestra familia, ¿no? Orar por nuestros padres, orar por nuestros hijos, orar por los niños. Por la humanidad, por todo, ¿no? Así es. Porque en verdad, ¿no? Necesitamos uno al otro. Es cuando nuestras relaciones son buenas, saludables, sinceras, uno disfruta y también crea un ambiente un ambiente saludable del entorno. Influimos al entorno y el entorno también influye en nosotros. Entonces, claro. Tiene que ser siempre, para todos. Siempre se habla de que la oración es el alimento del espíritu, ¿no? Nosotros físicamente podemos comer, nos gustan mucho los ceviches, las cosas que son muy ricas para el cuerpo, ¿no? Pero también nuestra parte espiritual necesita nutrirse y el pan del nutrimento espiritual es justamente la oración, ¿no? Entonces, a la medida que nosotros oremos, estamos fortaleciendo, estamos conectando, digamos, la persona, el espíritu de la persona, estamos conectando con la fuente primordial que es Dios, ¿no? Por eso Muhammad cuando habla y dice de que la oración es la escalera que une el cielo con la tierra, justamente porque genera esa conexión, ¿no? Entonces el espíritu tiene que ver con la parte divina, entonces hay que conectarlo, que se fortalezca, que se nutra, ¿no? Imagínate, por eso dice Bahá'u'lláh que los que no meditan somos como animales, porque no creamos ese lazo que dices, ¿no? Con lo espiritual, entonces solamente vivimos en este mundo terrenal, con los motivos terrenales, que es llenar la barriga, tener comodidades y en fin, cuando termine esta vida lo dejaremos todo y vamos. ¿Y qué hemos logrado, no? ¿Qué hemos logrado realmente? ¿Cuál es la riqueza que llevamos con nosotros? Bueno, ese tema de oración y meditación es un tema que siempre en todas las religiones se ha mencionado porque es importante, ¿no? Sí, acá tengo también algo de los escritos bajáis que dice: en la oración más elevada el hombre ora solo por amor a Dios, no por temor a él o al infierno o porque espere favores del cielo. Cuando el hombre se enamora de un ser humano, le es imposible no mencionar el nombre del ser amado. Cuanto más difícil es dejar de mencionar el nombre de Dios cuando uno ha llegado a amarlo.
el hombre espiritual no encuentra gozo en otra cosa que no sea la conmemoración de Dios. Así. Muy, muy lindo. Justamente. Ahora, recordándonos también de que la parte de las enseñanzas también de Jesús no fue solamente, hay que meditar su palabra, hay que orar, que enseñó a orar, pero también enseñó la práctica de virtudes, ¿no? Enseñó el amor, que es una de las, por lo que es mucho más conocido, digamos, pero también enseñó sobre el servicio, sobre la justicia, porque Jesús era una persona muy justa, ¿no? Muchas veces, a veces lo recordamos como una persona muy paciente, muy suave, pero si recordamos, por ejemplo, cuando estuvo en el templo y ve que se convirtió en un mercado, la actitud que agarró un látigo y botó a todos, la firmeza, o sea, él era un hombre que era muy firme, con mucha determinación, con mucha energía, ¿no? Entonces, justo esas enseñanzas de justicia, esas enseñanzas de igualdad, porque él trataba a todos por igual, las enseñanzas del amor, el amor hacia todos, solamente mencionar que su sacrificio, ¿no?, que fue por amor a toda la humanidad, menciona la práctica de virtudes a un nivel muy elevado, ¿no? Muy elevado. Por eso cuando le preguntaron a Abdul Baha cuál es el propósito de nuestras vidas, dijo adquirir virtudes. Estamos aquí para adquirir virtudes y los enviados de Dios han traído la guía y las enseñanzas cómo adquirir esas virtudes, cómo vivir la vida de modo que esas virtudes van a ir desarrollando y van a encontrar su camino de crecimiento, ¿no? Bueno, el propósito de Dios, dice Baha'u'lláh, al crear el hombre, ha sido y siempre será el de capacitarlo para que pueda reconocer a su creador y alcanzar su presencia, ¿no? Entonces, si nos dice después de esta más excelente meta, este supremo objetivo, todos los libros celestiales y las poderosas escrituras divinamente reveladas brindan inequívoco testimonio. Quien quiera se haya reconocido la aurora de guía divina y ha entrado en su santa corte, se ha acercado a Dios y ha alcanzado su presencia. Una presencia que es el verdadero paraíso y de la cual las más elevadas mansiones del cielo no son sino un símbolo, ¿no? Entonces, si el propósito de nuestra vida es esto, es crecimiento espiritual, ¿cómo podemos dejar de orar y meditar? Que es alimento de nuestro espíritu. No tendría sentido entonces, ¿no? Que vivimos solamente como animales. Claro, y otro de los aspectos que quería también conversar era que cada vez que viene un enviado de Dios genera en la humanidad un crecimiento, ¿no? Y el crecimiento que deja Jesús, el avance que luego que pasa el sacrificio de Jesús en la humanidad surge un avance, ¿no? Y Baha'u'lláh acá menciona algo que le voy a dar lectura, ¿no? Dice Baha'u'lláh: cuando el Hijo del Hombre exhaló su último suspiro y se entregó a Dios, la creación entera lloró con gran llanto. Sin embargo, al sacrificarse a sí mismo, una nueva capacidad fue infundida a todas las cosas creadas. Sus efectos, de los cuales dan testimonio todos los pueblos de la tierra, están manifiestos ahora ante ti. La más honda sabiduría que los eruditos hayan expresado, los más profundos conocimientos que mente alguna haya descifrado, las obras de arte que las manos más diestras han producido, la influencia ejercida por el más potente de los gobernantes, no son sino manifestaciones de la fuerza vivificadora liberada por su resplandeciente y trascendente espíritu que todo lo penetra. Atestiguamos que cuando Él vino al mundo derramó el esplendor de su gloria sobre todas las cosas creadas. Mediante Él, el leproso se restableció de la lepra de la perversidad e ignorancia. Por Él, el impuro y descarriado fueron curados. Mediante su poder, nacido de Dios Todopoderoso, los ojos del ciego fueron abiertos y el alma del pecador fue santificada. La lepra puede ser interpretada como cualquier velo que se interponga entre el hombre y el reconocimiento del Señor su Dios. Quien quiera se permita aislarse de él es realmente un leproso, quien no será recordado en el reino de Dios el Poderoso, el Todo Alabado. Atestiguamos que por medio del poder de la palabra de Dios, todo leproso fue purificado.
Toda enfermedad fue curada y toda debilidad fue eliminada. Es Él quien purificó al mundo. Bendito el hombre que con el rostro radiante se ha vuelto hacia Él. Muy hermoso. Muchas gracias, Alberto, por acompañar y por compartir este pasaje tan hermoso sobre Jesucristo, porque Baha'u'lláh dice, uno de los sangres más puros que ha derramado en la historia de la humanidad en esa tierra es de Jesucristo. Así que, amigos, deseamos unos días de Semana Santa, que les sirve, que lo disfruten como un espacio de ayuno, de oración, de meditación y de buenas obras y de autoevaluarse para ver si hemos reconocido al enviado de Dios, en ese caso Jesucristo, qué espera Él de nosotros y cómo ponemos en práctica sus enseñanzas para contribuir así a construir un mundo mejor, una civilización más elevada, más avanzada. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, les invito a que nos visiten nuestro Facebook, Comunidad Bahá'í de Ceneguía, y para mayor información pueden llamarnos a los teléfonos 479-8979 y 479-8468. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego. Gracias, Alberto. Nos vemos.